El año era 2145 C, y la humanidad estaba a punto de dar sus primeros pasos en la vasta extensión del cosmos. Después de décadas de avances en la exploración espacial y avances tecnológicos, la raza humana finalmente había logrado la capacidad de aventurarse más allá de los confines de su planeta natal, la Tierra. En un fatídico día, la tripulación de la nave interestelar Endeavour detectó una anomalía en los confines distantes del sistema solar. Lo que descubrieron a continuación cambiaría para siempre el curso de la historia humana cuando el Endeavour se acercó cautelosamente a la fuente de la anomalía. La tripulación miró con asombro la vista de una enorme nave espacial reluciente que empequeñecía su propia nave. La nave alienígena no se parecía a nada que la humanidad hubiera encontrado antes. Su elegante diseño y sus sistemas de propulsión desconocidos insinuaban un nivel de tecnología mucho más allá del suyo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán del Endeavour, Emily, ordenó a su crew que estableciera contacto con la nave alienígena. Después de varios momentos tensos, se abrió un canal de comunicación y los humanos fueron calificados por una especie alienígena diferente a cualquier otra que hubieran imaginado. Los seres que aparecieron en la pantalla de visualización eran de apariencia humanoide con piel pálida casi translúcida y ojos que brillaban con un brillo de otro mundo. Sus movimientos eran elegantes y fluidos, y sus voces tenían una calidad melódica tranquilizadora que cautivó a la tripulación humana. Somos los representantes de los Vetor del Imperio Galáctico. El portavoz alienígena anunció que hemos detectado su presencia y deseamos extender una invitación formal para unirse a nuestra civilización. Los humanos, inicialmente aturdidos por el encuentro, recuperaron rápidamente la compostura. La mente del capitán, corriendo con las implicaciones de este primer contacto, respondió con una sensación de optimismo cauteloso en nombre de la gente de la Tierra. Nos sentimos honrados por su invitación. Dijo que estaríamos ansiosos por aprender más sobre su imperio y explorar las posibilidades de cooperación e intercambio cultural. El portavoz de Voltor asintió con la cabeza. Su expresión era ilegible. Nos complace saber de su interés. Sin embargo, antes de que podamos continuar, hay ciertas preocupaciones que debemos abordar. Sato y su tripulación intercambiaron miradas perplejas sin estar seguros de a qué se refería el alienígena. El Voltor continuó. Verá, el Imperio Galáctico ha tenido una experiencia limitada con su tipo. Los humanos, como se llaman a sí mismos, poseen cualidades que son bastante únicas, incluso inquietantes para nosotros. El capitán frunció el ceño. Su curiosidad alcanzó su punto máximo inquietante en la forma en que su especie exhibe una notable resistencia y adaptabilidad, así como un nivel de creatividad y agresión que rara vez se ve entre las civilizaciones que conforman el Imperio Galáctico. Los Volor explicaron que estos rasgos, aunque impresionantes, también plantean preocupaciones sobre la posible alteración que su presencia podría tener en el delicado equilibrio de nuestra sociedad. Sad sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Está diciendo que no desea darnos la bienvenida al Imperio Galáctico? El portavoz de los Voltor vaciló por un momento, su mirada imperturbable. Es con gran renuencia que debemos informarle al capitán S. que el Imperio Galáctico ha decidido declarar la Tierra y sus colonias fuera del alcance de nuestros ciudadanos. La tripulación del Endeavour miró fijamente la pantalla de visualización, aturdida por las palabras del Bor. Las implicaciones de que se les niegue la entrada al vasto Imperio Galáctico tecnológicamente avanzado eran asombrosas tanto para el futuro de los esfuerzos de exploración espacial de la humanidad como para su lugar potencial en la comunidad cósmica más grande. El capitán S. respiró profundamente. Su mente se llenó de preguntas y preocupaciones. ¿Puedo preguntar cuál es el razonamiento detrás de esta decisión? Seguramente debe haber una manera para que podamos abordar sus reservas sobre nuestra especie. La expresión del portavoz Volor se endureció. Me temo que la decisión es definitiva. El Imperio Galáctico no puede arriesgarse a la perturbación que la introducción de su especie traería a nuestra sociedad. No le deseamos mala voluntad, pero debemos tomar medidas para proteger la estabilidad de nuestra civilización. Con esas palabras, el canal de comunicación se cerró abruptamente, dejando a la tripulación del Endeavour a la deriva en la inmensidad del espacio. Sus sueños de unirse al Imperio Galáctico, ahora destrozados. La noticia de la decisión del Imperio Galáctico de excluir a la humanidad de su vasta civilización interestelar se extendió rápidamente por todo el mundo, encendiendo una gama de emociones entre la gente de la Tierra. Muchos estaban desconcertados por la indignación, incapaces de comprender cómo su especie podía ser considerada una amenaza por una sociedad alienígena avanzada. Algunos científicos y líderes políticos convocaron conferencias urgentes para examinar las justificaciones de los Bor para este movimiento sin precedentes. En el corazón de las preocupaciones del imperio, parecía que eran las cualidades únicas que diferenciaban a los humanos de las otras especies sensibles que habían encontrado. Los humanos poseen una resistencia y adaptabilidad incomparables, explicó el Dr. Amara Sarma, un reconocido xenobiólogo. Nuestros cuerpos y mentes son capaces de resistir y superar desafíos que podrían o incluso destruir otras formas de vida inteligente. De hecho, la raza humana tenía una larga historia de supervivencia y prosperidad en los
Entornos más duros, desde los desiertos abrasadores hasta las tundras heladas de su planeta natal, esta capacidad innata para adaptarse y resistir les había permitido extenderse por todo el mundo y establecer asentamientos en los rincones más inhóspitos de la Tierra, pero no fue solo su resistencia física lo que encontró el Imperio Galáctico al establecerse, los humanos también exhibieron un nivel de creatividad e innovación que fue verdaderamente notable. Los humanos están constantemente empujando los límites de lo posible, dijo el Dr. Lin Wei, un experto líder en inteligencia artificial, nuestra capacidad para resolver problemas, nuestra voluntad de tomar riesgos y nuestra absoluta determinación para superar los desafíos es diferente a todo lo que los Voltor probablemente hayan encontrado antes. Esta creatividad ilimitada se manifestó en los rápidos avances tecnológicos y científicos que habían impulsado a la humanidad a las estrellas, el desarrollo de viajes más rápidos que la luz, la robótica avanzada e incluso los comienzos de la inteligencia artificial fueron todos el resultado del impulso humano de explorar, descubrir y crear, pero quizás el rasgo más preocupante desde la perspectiva del Imperio Galáctico fue la agresión y competitividad inherentes que parecían estar entretejidas en el tejido de la sociedad humana. Los humanos tienen una larga historia de conflicto, tanto dentro de nuestra propia especie como con otras formas de vida en nuestro planeta, explica el Dr. Keith Assis. Un destacado politólogo, estamos impulsados por la necesidad de dominar para afirmar nuestra voluntad y expandir nuestra influencia. Esto podría representar una amenaza significativa para el delicado equilibrio de poder dentro del Imperio Galáctico. Los Vetor, conocidos por sus formas cooperativas y armoniosas, probablemente vieron estos rasgos humanos como una fuerza desestabilizadora que podría alterar las estructuras sociales y políticas cuidadosamente construidas de su civilización a medida que las implicaciones de la decisión del Imperio Galáctico se hundieron en la gente de la Tierra, se encontraron en una encrucijada: aceptarían este decreto injusto o se levantarían y forjarían su propio camino entre las estrellas independientemente de las reservas del Imperio. Las semillas de una respuesta desafiante ya estaban echando raíces a medida que el espíritu humano, siempre resistente e innovador, comenzó a contemplar un futuro más allá de las limitaciones de los límites del Imperio Galáctico. La noticia de la decisión del Imperio Galáctico de declarar la Tierra y sus colonias fuera de los límites de sus ciudadanos resonó en todo el mundo, provocando una variedad de reacciones de la población humana. En los pasillos del poder, los líderes gubernamentales convocaron reuniones de emergencia, sus rostros grabados con una mezcla de confusión e indignación. ¿Cómo podría el poder y la destreza tecnológica del Imperio Galáctico, al que esperaban unirse algún día, de repente le dio la espalda a la humanidad? Este es una decisión escandalosa e injustificada, proclamó el presidente Abar Rogas de las Naciones Unidas. No hemos hecho nada para justificar tal discriminación y aislamiento del resto de la galaxia. Riz y sus homólogos de otras potencias mundiales movilizaron inmediatamente esfuerzos diplomáticos exigiendo una reconsideración de la postura del Imperio Galáctico. Sin embargo, sus súplicas cayeron en oídos sordos, ya que los representantes de Vetors mantuvieron firmes en su posición. La decisión ha sido tomada y es definitiva. El portavoz de Voltor declaró durante una tensa videoconferencia: el Imperio Galáctico no puede arriesgarse a la perturbación e inestabilidad que la introducción de su especie traería a nuestro orden establecido. Su especie es simplemente demasiado impredecible para que nos adaptemos. Estas palabras, dichas con una calma inquebrantable, solo sirvieron para inflamar aún más las pasiones de los líderes humanos. Los ánimos se encendieron y acusaciones de xenofobia y discriminación ennegrecida fueron lanzadas a los representantes alienígenas, pero a pesar de los acalorados intercambios, los Voltor se negaron a ceder, reforzando las fronteras del Imperio Galáctico, imponiendo restricciones estrictas a cualquier interacción humana adicional con su civilización. Cuando los canales diplomáticos se cerraron, la gente de la Tierra se encontró repentina y sin ceremonia separada de la vasta sociedad tecnológicamente avanzada que hace solo unos momentos había extendido una mano de cooperación. La sensación de traición y aislamiento era palpable, con ciudadanos de todos los ámbitos de la vida tomando las calles y las redes sociales para expresar su indignación. Las protestas estallaron en las principales ciudades de todo el mundo cuando la población humana, unida en su desafío, exigió respuestas y una reversión de la decisión del Imperio Galáctico. No somos una especie peligrosa e impredecible que debe ser rechazada y condenada al ostracismo, gritó una joven manifestante en Nueva Delhi. Su voz se transmitió por encima del rugido de la multitud. Somos exploradores, innovadores y colaboradores, y tenemos derecho a tomar nuestro lugar entre las estrellas. Sin embargo, el Imperio Galáctico se mantuvo firme en su posición, enviando fuerzas militares adicionales a los bordes del espacio controlado por los humanos para hacer cumplir las fronteras recién establecidas. Este movimiento solo sirvió para inflamar aún más las tensiones, ya que la población humana lo percibió como un acto flagrante de agresión y una violación de su soberanía. Mientras el mundo observaba con una mezcla de incredulidad y temor, el escenario estaba listo para una
confrontación que alteraría para siempre el curso de la historia humana y su relación con el Imperio Galáctico, como la decisión del Imperio Galáctico de prohibir a la humanidad sus fronteras, resonó en todo el mundo. Los habitantes de la Tierra se encontraron frente a un momento crucial en su historia, confrontados con la perspectiva de ser aislados y relegados a los márgenes de la comunidad galáctica. El espíritu humano se negó para ser intimidados a raíz de la declaración unilateral del Imperio. Los gobiernos del mundo dejaron de lado sus diferencias y unidos. En una muestra de desafío, los líderes de todos los rincones del mundo convocaron una cumbre de emergencia, decididos a forjar un camino hacia adelante que afirmaría el lugar legítimo de la humanidad entre las estrellas. No aceptaremos este decreto injusto y discriminatorio del Imperio Galáctico, proclamó el presidente Avar a su voz resuelta. Los pueblos de la Tierra no son una especie peligrosa e impredecible que se deba confinar y marginar. Somos exploradores, innovadores y colaboradores, y forjaremos nuestro propio destino en el cosmos con o sin la bendición del Imperio. El líder mundial reunido se hizo eco de los sentimientos de Roya, prometiendo invertir en el rápido desarrollo de nuevas tecnologías espaciales y capacidades militares que permitan a la humanidad afirmar su independencia y autodeterminación. El Imperio ha cometido un grave error al subestimar la resistencia y el ingenio de la raza humana, dijo el primer ministro Ura Tanaka de Japón. No seremos intimidados hasta la sumisión, en lugar de eso nos levantaremos y forjaremos nuestro propio camino entre las estrellas, corriendo las limitaciones de las políticas injustas y de miras estrechas del Imperio Galáctico. Mientras los canales diplomáticos entre la Tierra y el Imperio Galáctico permanecían congelados, una nueva era de operaciones encubiertas y subterfugios comenzó a surgir en los territorios controlados por los humanos. Una red de operativos y agentes comenzó a infiltrarse en las fronteras del Imperio, realizando misiones de reconocimiento y participando en actos de sabotaje contra los intereses de los Borg. Estas actividades de Celestin, llevadas a cabo con una mezcla de ingenio y audacia, fueron un testimonio de la humanidad. La determinación inquebrantable de la raza de afirmar su presencia en la arena galáctica, sin importar los riesgos. El Imperio Galáctico puede habernos declarado fuera de los límites, pero eso no nos impedirá tomar el asunto en nuestras propias manos, dijo Nadia Velázquez, una exoficial de inteligencia militar que ahora lidera una de las redes cubiertas más influyentes. Lucharemos por nuestro lugar legítimo en el cosmos, usando cualquier medio necesario para socavar el estrangulamiento del Imperio en la galaxia. A medida que la tensión entre la Tierra y el Imperio Galáctico continuó aumentando, las comunidades científicas y tecnológicas del mundo redoblaron sus esfuerzos. Impulsados por un sentido de propósito y un deseo de demostrar el valor de los avances de la raza humana y los sistemas de propulsión, la tecnología de armas e incluso el desarrollo de inteligencia artificial avanzada, los marcos comenzaron a surgir señalando la negativa de la raza humana a ser ced por la actitud desdeñosa del Imperio. El escenario ahora estaba listo para una confrontación que sacudiría los cimientos mismos del Imperio Galáctico, mientras la gente de la Tierra se preparaba para tomar su destino en sus propias manos, decidida a forjar un futuro que desafiaría las restricciones impuestas sobre ellos como humanos. La desafiante respuesta de la población a la política de exclusión del Imperio Galáctico continuó aumentando. El liderazgo de los Volor se encontró cada vez más inquieto por la creciente amenaza que representaba esta especie aparentemente insignificante. Los informes de operaciones encubiertas, actos de sabotaje y otras actividades disruptivas que surgían de los territorios controlados por los humanos comenzaron a filtrarse a la capital del Imperio, lo que provocó la alarma en el Consejo Galáctico. Esto no se puede permitir que continúe, declaró Visser Thin, el oficial Voltor de más alto rango. Los humanos han demostrado ser una fuerza disruptiva e impredecible, y debemos tomar medidas decisivas para ponerlos bajo nuestro control con el respaldo del Consejo Galáctico. La maquinaria militar Voltor se puso en movimiento cuando se enviaron flotas masivas de naves de guerra a los bordes del espacio controlado por los humanos, preparando el escenario para un brutal conflicto interestelar. Los asentamientos humanos, aunque tecnológicamente superiores, se negaron a dejarse intimidar por la demostración de fuerza del Imperio. Galvanizados por su nueva determinación de forjar su propio camino entre las estrellas, la gente de la Tierra movilizó sus propios recursos militares limitados, preparándose para enfrentar el ataque Voltor de frente. No iremos abajo sin luchar, declaró la general Nadia de Vázquez. La experimentada comandante militar que una vez dirigió operaciones cubiertas contra el Imperio Galáctico. Nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación serán las claves para nuestra supervivencia y, en última instancia, nuestra victoria. Mientras los dos bandos se enfrentaron en una serie de batallas ferozmente disputadas, el verdadero alcance de las cualidades únicas de la humanidad comenzó a surgir. Las fuerzas humanas, a pesar de su desventaja tecnológica, exhibieron un nivel de
Creatividad e innovación que los Voltor no habían anticipado usando nuestras propias tácticas contra nosotros, lamentó un comandante de la flota Voltor. Como los combatientes humanos emplearon maniobras poco ortodoxas y armas no convencionales para contrarrestar la abrumadora potencia de fuego del Imperio, las fuerzas humanas también demostraron una notable capacidad de resiliencia con soldados y civiles, por igual mostrando una determinación inquebrantable para defender sus hogares y su forma de vida. No importa cuántas de nuestras naves destruyan, no importa cuántas de nuestras ciudades arrasen, el espíritu humano no se romperá, dijo el presidente Avarus dirigiéndose a la gente de la Tierra en un discurso conmovedor. Resistiremos, y finalmente prevaleceremos contra la agresión injusta del Imperio Galáctico. Mientras el brutal conflicto se desataba, el liderazgo Bori se encontró cada vez más inquietos por la capacidad de la fuerza humana para adaptarse y superar el poderío militar del Imperio. El Consejo Galáctico, una vez tan confiado en su decisión de excluir a la humanidad, comenzó a cuestionar la sabiduría de sus acciones. Es posible que hayamos subestimado las verdaderas capacidades de estos humanos. El virrey Teren admitió en una reunión a puerta cerrada que su resistencia y su voluntad de asumir riesgos están demostrando ser obstáculos formidables a nuestros esfuerzos por someterlos. El escenario estaba listo para un momento crucial en la lucha en curso entre el Imperio Galáctico y la gente de la Tierra, ya que ambos lados se preparaban para comprometer sus recursos más poderosos al conflicto en escalada. Mientras el brutal conflicto interestelar entre el Imperio Galáctico y las fuerzas humanas se desataba, la marea comenzó a girar en una dirección inesperada. A pesar de las abrumadoras ventajas tecnológicas y numéricas del Imperio, los luchadores humanos continuaron demostrando una notable capacidad para adaptarse y superar las estrategias militares de los Bor. Su ingenio, junto con una feroz determinación para defender sus hogares y su forma de vida, resultó ser un obstáculo formidable que el Imperio simplemente no pudo superar. Están usando nuestras propias tácticas contra nosotros y lo están haciendo con un nivel de creatividad e innovación que nunca antes habíamos encontrado, lamentó el virrey Teren. Su frustración era evidente en su voz. No importa cuántas de sus naves destruyamos, siempre encuentran la manera de regresar más fuertes y resistentes que nunca. De hecho, las fuerzas humanas habían demostrado ser expertas en emplear tácticas de guerrilla, atacando rápidamente y luego fundiéndose en la vasta extensión del espacio solo para reaparecer en un momento inesperado. Momentos para asestar golpes devastadores a las flotas Voltor. Nunca nos hemos enfrentado a un enemigo como este, admitió un comandante de la flota Voltor mientras inspeccionaba los restos de sus naves una vez poderosas. Son impredecibles, son adaptables y son absolutamente intrépidos frente a nuestro poder de fuego superior. A medida que el conflicto se prolongaba, el Imperio Galáctico se encontró luchando no solo en el campo de batalla, sino también dentro de los confines de sus propias fronteras. La resistencia humana había logrado infiltrarse en los territorios del Imperio, realizando actos de sabotaje e interrumpiendo el flujo de recursos vitales e información. Estamos perdiendo recursos y nuestros ciudadanos están cada vez más inquietos. Victory Teren confesó durante una tensa reunión del Consejo Galáctico que los humanos han demostrado ser un adversario mucho más formidable de lo que jamás anticipamos. Las grietas en el poder, una vez inexpugnable del Imperio Galáctico, comenzaron a ensancharse a medida que el apoyo público al esfuerzo de guerra disminuía y los costos de mantener la campaña militar contra la población humana continuaban aumentando. No podemos sostener este nivel de conflicto indefinidamente, advirtió uno de los ancianos Voltor. Su voz estaba cargada de preocupación. La tensión en nuestra sociedad se está volviendo demasiado grande y la gente está comenzando a cuestionar la sabiduría de nuestra decisión de excluir a los humanos en primer lugar. A medida que la situación se volvía cada vez más grave, el Imperio Galáctico se encontró enfrentando una dura elección: duplicar sus esfuerzos para someter a las fuerzas humanas o buscar un camino hacia una resolución pacífica que terminaría el devastador conflicto con la marea de la guerra volviéndose contra ellos. El liderazgo de Voltor sabía que ya no podía permitirse el lujo de subestimar la resistencia y la absoluta determinación de la raza humana. El escenario ahora estaba listo para un momento crucial que determinaría el curso futuro del Imperio Galáctico y su relación con la gente de la Tierra. A medida que el brutal conflicto entre el Imperio Galáctico y las fuerzas humanas continuaba, el liderazgo de Voltor se encontró cada vez más desesperado por encontrar una manera de cambiar el rumbo de la guerra a su favor al darse cuenta de que no podían derrotar a los humanos a través de medios militares convencionales. Los estrategas del Imperio comenzaron a explorar tácticas más desesperadas y poco convencionales. Debemos estar dispuestos a tomar medidas extremas si queremos someter a estos humanos implacables. Vieri Teren declaró durante una reunión a puertas cerradas.
Reunión de la Puerta del Consejo Galáctico. La estabilidad y el futuro mismo del Imperio Galáctico dependen de nuestra capacidad para ponerlos bajo nuestro control por cualquier medio necesario. Con la aprobación renuente del Consejo, el ejército Voltor comenzó a desplegar una serie de devastadoras superarmas diseñadas para las fuerzas humanas y su infraestructura. Estos devastadores ataques, llevados a cabo con precisión quirúrgica, infligieron grandes bajas y trajeron destrucción generalizada a los territorios controlados por los humanos. Están usando armas de poder inimaginable contra los Estados Unidos. El presidente Abar Royce dijo que su voz temblaba con una mezcla de miedo y resolución. Pero no seremos derrotados, no nos rendiremos, lucharemos con todo lo que tenemos y prevaleceremos en los mundos controlados por los humanos. La gente se unió canalizando su dolor, su ira y su determinación en un esfuerzo renovado para cambiar el rumbo del conflicto. Las fuerzas humanas, lideradas por personas como el general N.A.D. de Alaska y un grupo de estrategas militares experimentados, comenzaron a idear tácticas cada vez más complejas e innovadoras para contrarrestar las devastadoras superarmas del imperio. Puede que no podamos igualar su potencia de fuego, pero tenemos algo que ellos no tienen: la capacidad de adaptarse y superar. Velas declaró que estaba reuniendo a sus tropas para una ofensiva crucial. Usaremos su propia arrogancia y exceso de confianza contra ellos, y les mostraremos el verdadero poder del espíritu humano en una serie de maniobras audaces y ataques calculados. Las fuerzas humanas lograron infiltrarse en las instalaciones más fuertemente custodiadas del imperio, desactivando las superarmas y exponiendo las vulnerabilidades de los Borg. La marea de la guerra comenzó a cambiar una vez más cuando las fuerzas humanas, envalentonadas por su éxito, lanzaron una campaña implacable para hacer retroceder a las fuerzas del Imperio Galáctico y reclamar su legítimo lugar entre las estrellas. El liderazgo Voltor, cada vez más nervioso por la capacidad de los humanos para resistir y superar sus ataques más devastadores, se encontró luchando por mantener el control. El apoyo público al esfuerzo de guerra dentro de los propios territorios del imperio comenzó a erosionarse a medida que los costos y la inutilidad del conflicto se hicieron cada vez más evidentes. Ante la perspectiva de una derrota decisiva, el Imperio Galáctico finalmente admitió que ya no podía sostener la guerra contra las fuerzas humanas sin otra opción. El liderazgo Voltor se vio obligado a pedir la paz, reconociendo el poder y la independencia de la raza humana. Cuando las armas se silenciaron y el polvo se asentó, la gente de la Tierra celebró su dura victoria, sabiendo que no solo habían demostrado su valor para el Imperio Galáctico, sino que también habían forjado un nuevo camino para la humanidad entre las estrellas. Con la derrota del Imperio Galáctico a manos de las fuerzas humanas, un nuevo y un capítulo fundamental en la historia del cosmos comenzó a desarrollarse. La otrora poderosa e influyente civilización interestelar, que había tratado de excluir a la humanidad de sus fronteras, ahora se encontraba en una posición debilitada y vulnerable, obligada a lidiar con las consecuencias de su propia arrogancia. La gente de la Tierra, envalentonada por su arduo trabajo, la victoria, no perdió tiempo en establecer su propia presencia e influencia entre las estrellas bajo el liderazgo del presidente Abar Royce y una coalición de pensadores visionarios y estrategas. Los territorios controlados por los humanos rápidamente se convirtieron en una formidable alianza interestelar, forjando acuerdos diplomáticos y comerciales con otras civilizaciones alienígenas que anteriormente habían estado bajo el dominio del Imperio Galáctico. Hemos demostrado nuestro valor no solo para los Vetori y su imperio, sino para toda la galaxia. Royce declaró un discurso conmovedor a la gente de la Tierra. Nuestra resistencia, nuestra creatividad y nuestra determinación inquebrantable nos han ganado un lugar legítimo entre las estrellas. Ahora es el momento de que sacudamos el futuro del cosmos en nuestros propios términos. Mientras la alianza humana expandía su alcance e influencia, el antiguo dominio Voltor comenzó a desmoronarse, con estados Basil y colonias liberándose del control del imperio. El otrora poderoso Consejo Galáctico, ahora desprovisto de su poderío militar y su nube política, se encontró luchando por mantener cualquier apariencia de control sobre el paisaje galáctico, que cambiaba rápidamente. Subestimamos a los humanos y ahora estamos pagando el precio de nuestra arrogancia. El virrey Teren admitió que su voz estaba cargada de resignación. El equilibrio de poder ha cambiado y debemos adaptarnos a esta nueva realidad o arriesgarnos a ser consignados a los anales de la historia. La alianza humana, reconociendo la oportunidad que tenían ante sí, no perdió tiempo en establecer como una nueva fuerza formidable en la galaxia a través de una combinación de alianzas estratégicas, innovación tecnológica y pura destreza diplomática. Los territorios de control humano comenzaron a ejercer su influencia sobre los antiguos dominios Vetori, forjando el nuevo orden galáctico más equitativo que reflejaba los valores y aspiraciones de la raza humana. Ya no nos contentamos con ser relegados a los márgenes del cosmos, declaró a Nadia Velázquez, ahora una heroína célebre entre la población humana. Tomaremos nuestro lugar legítimo como iguales entre la comunidad galáctica y trabajaremos incansablemente para construir un futuro que se defina por la cooperación, la exploración y el potencial ilimitado del espíritu humano.
A medida que la Alianza Humana solidificó su posición, el antiguo Imperio Galáctico se vio obligado a adaptarse y evolucionar reconociendo la necesidad de comprometerse con la civilización humana en términos más equitativos. Las propuestas diplomáticas tentativas y los intercambios culturales comenzaron a surgir a medida que el liderazgo Voltor buscaba reparar la relación fracturada y explorar las posibilidades de coexistencia y beneficio mutuo. La historia de la postura desafiante de la Tierra contra el decreto injusto del Imperio Galáctico se había convertido en materia de leyendas que inspiraban a innumerables generaciones de humanos. Y los extraterrestres por igual, la raza humana no solo había demostrado su valor, sino que también había transformado para siempre el curso de la historia galáctica, forjando un futuro nuevo y prometedor entre las estrellas. Cuando la gente de la Tierra miró hacia la vasta extensión del cosmos, lo hizo con un renovado sentido de propósito y confianza, listo para aceptar los desafíos y oportunidades que se avecinaban, seguros de saber que ya habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en el tapiz en constante evolución de la comunidad galáctica.